Cuando tú digas. Pues nada, buenas tardes a todos. Bienvenido a las sesiones clínicas FRIAD, que como sabéis son los miércoles alternos. Y hoy tenemos una sesión muy especial porque vamos a hablar de ejercicio físico en los pacientes en hemodiálisis. Sabéis todos que hay un programa de la FRIA que ya lleva tiempo haciéndose y Marcos García, que es el educador deportivo del grupo de apoyo al paciente, pues nos va a hablar y con mucho detalle de, pues de los beneficios de esta técnica para nuestros pacientes. Marcos, comparte cuando quieras y todo tuyo. Perfecto, muchas gracias, Roberto. Pues vamos a ello. A ver si comparte. ¿Se ve bien? Perfecto, sí. Se ve fenomenal. ¿Sí? Genial. Sí. ¿Estáis todos? Ya puedes empezar cuando quieras. Bueno, pues perfecto. Si falta alguien se irá uniendo y si no ya lo verá en el canal YouTube, seguro. Muy bien. Pues nada, buenas tardes a todos y a todas. Para quien no me conozca, soy Marcos García, educador físico de la Fundación Renal. Y voy a contaros un poquito mi experiencia desde que entré en la Fundación hasta el día de hoy, que han pasado 2 años, pero bueno, 2 años bastante intensos, en los que he aprendido muchas cosas. Estoy totalmente agradecido, pero es verdad que todavía me quedan muchas cosas por aprender. Pero bueno, yo entré en la Fundación en octubre del 2018, haciendo mis prácticas universitarias, como los alumnos que vienen de hoy en día, y en febrero del 2019 estuve ejerciendo como educador físico deportivo para un proyecto de sarcopenia donde los pacientes hacen el tratamiento de diálisis y yo les hacía el entrenamiento deportivo. Son datos que luego utilizó Mariluz para su tesis y de la cual quiero agradecer porque soy coautor de la misma. Y una vez terminado ese proyecto, yo entré en la fundación como educador físico deportivo ya del personal en septiembre del 2019. Hoy estoy aquí principalmente por petición de Blanca Miranda, Roberto Alcázar y Ana Balseiro, que me pidieron por favor que diera la sesión clínica de programa de ejercicio físico intradiálisis y que a día de hoy llevamos en algunas de las unidades de diálisis de la Fundación, no en todas, ojalá, pero bueno, esto es así, no es otra cosa. Y os voy a hablar de los aspectos más importantes que hay que tener en cuenta a la hora de entrenar a un paciente renal mientras recibe su tratamiento de diálisis. Aquí en esta diapositiva tenéis el índice de los aspectos más importantes que voy a tratar, pero que iremos especificando cada uno de ellos en cada uno de los puntos, ¿vale? Antes de empezar con ello, me gustaría hacer referencia a cómo surgió el programa de deporte en sala para nosotros y cómo estamos a día de hoy. Como todos hemos escuchado o sabemos en este aspecto, la práctica de actividad física resulta beneficiosa para la salud en toda la población general. Pero debemos saber que para este tipo de pacientes, aún más por las consecuencias que da la diálisis y por el sedentarismo que llevan la mayoría de ellos. Pues bien, resultó fundamental instaurar como parte de la diálisis, de la sesión de diálisis, un programa de deporte de actividad física dirigida, como ya sucede en otras patologías como rehabilitación cardíaca, por los numerosos beneficios que se obtienen con su práctica, ¿no? Entonces, para ello, la Fundación en 2015, que es cuando empezó todo esto del programa de diálisis en la Fundación, promovió un estudio con 2 universidades, la Politécnica de Madrid y la Europea. Como vemos ahí, la Politécnica pertenece al INEF y la Universidad Europea de Madrid. Para, en primer lugar, llevar a cabo un estudio para ver si había beneficios grandes en cuanto al ejercicio y después para desarrollar una guía de ejercicios o un protocolo de beneficios contrastados susceptibles para que se puedan poner en todos los centros de diálisis que llevamos. Por tanto, fue un trabajo exhaustivo en el que trabajaron y participaron numerosos profesionales de ambas universidades y del personal de la Fundación como médicos, personal de enfermería, psicólogos, trabajadores sociales y sobre todo licenciados en actividad física y el deporte.
Bien, fruto de esta colaboración se puso en marcha el programa de deporte en 2015 en 3 de nuestros centros de diálisis. Los que alumnos de prácticas y voluntarios hacían un entrenamiento personalizado para cada uno de nuestros pacientes de manera individualizada. Aquí en esta diapositiva veis como en 6 años los pacientes, el número de pacientes ha ido aumentando progresivamente desde que empezó el programa hasta día de hoy, en 2021, que ya estamos en 6 de nuestros centros con 166 pacientes en programa, ¿vale? O sea, es un dato muy importante para nosotros porque gracias a nosotros y gracias a muchos de los profesionales que trabajan con nosotros, cada vez hay más pacientes que se van uniendo a esto y es muy importante también para ellos. Entonces, en 3 de nuestros centros se iniciaron y ahora ya son 6. 6 de los cuales 4 están en Madrid y 2 los llevamos en Galicia, ¿vale? Como vemos en el recuadrito azul que tenemos abajo, ya son entre los 6 años que llevamos 445 pacientes atendidos y 57 educadores físicos que han colaborado con nosotros, tanto de la Fundación Real Madrid, que son educadores físicos deportivos que nos ceden para darnos servicio y que nos ayuden con el programa, tanto como alumnos de prácticas de otras universidades con las que tenemos convenio, que son estas que tenemos aquí. La Universidad Camilo José Cela, Universidad de Alcalá, la Francisco de Vitoria, Politécnica de Madrid, la Universidad Europea, la de Vigo, ¿vale? Y la Universidad de Nebrija. Por ello, quiero agradecer ante todo su esfuerzo y su dedicación para conseguir que este programa a día de hoy, 6 años después, siga como está, incluso más fuerte que antes, y que podamos disponer de una guía de ejercicios con un protocolo que puede estar a disposición de cualquier enfermo renal. Una vez instaurado este proyecto, voy a llevar a cabo el protocolo que nosotros tenemos en la Fundación para llevar a cabo el programa de deporte y de los aspectos que debemos tener a la hora de entrenar con un paciente en su tratamiento de diálisis. Desde que se inicia, ¿vale? Desde que se inicia con la colaboración del médico, profesionales y demás, hasta que éste termina su tratamiento de programa de deporte, por llamarlo de alguna forma, ¿vale? Este suele durar de septiembre a junio, es una temporada más o menos, ¿vale? Tiene que tener como mínimo 12 semanas para que esos beneficios sean contrastados, ¿vale? Y en principio yo quería hacer mención sobre todo a la guía de orientación que hemos colgado hace poco en Nefrología al Día, hace escasamente 2 meses, y que a día de hoy solo se realizan las unidades de diálisis que tenemos educadores físico-deportivos, pero no en aquellas que no lo hay. Entonces, hemos realizado este protocolo para que todas aquellas unidades de diálisis que quieran implantar ese proyecto, pues puedan realizarlo sin ningún problema. Ahí también os dejo en este caso el enlace de la guía de orientación, pues si queréis echarle un vistazo y a aquellos que os interese también plasmarlo en las unidades de diálisis, pues bienvenido sea. Bien, para nosotros, los educadores físico-deportivos de la Fundación, tanto Carmen como Adrián como yo, que somos los 3 que formamos parte de la Fundación, tenemos como objetivo para los pacientes aumentar los niveles o intentar ayudar a aumentar los niveles de condición física y de capacidad funcional. Para ello, nosotros llevamos, como bien he dicho, un protocolo que tenemos que tener en cuenta para incluir a pacientes en el programa. El primero de ellos es la inclusión de un paciente en el programa en el cual los educadores físico-deportivos nos ponemos en contacto con el médico responsable de la unidad, con el tiempo suficiente para que ellos también tengan noción de los pacientes que pueden estar aptos o no en el programa y sobre todo para ponerle en antecedentes de que el programa de ejercicio físico va a empezar en cuanto él me dé los pacientes, ¿vale? Una vez tenga el historial clínico, nosotros los plasmamos en una hoja que posteriormente os enseñaré. ¿Qué criterios debe utilizar el médico o debe tener en cuenta el médico para incluir a un paciente en un programa? Pues bien, son estos que tenemos aquí, ¿vale?
Por ejemplo, tener enfermedad renal crónica y estar en tratamiento de hemodiálisis desde al menos 3 meses. Un paciente que lleva escaso un mes o no llega, ese no puede estar incluido, ¿vale? Tiene que tener 3 meses o más. Tener una situación clínica estable durante los últimos 3 meses de diálisis, ¿vale? Estos son parámetros médicos que ellos entienden mejor, entonces tampoco me quiero meter mucho más en ello, ¿vale? Una anemia controlada dentro de los parámetros normales de enfermedad renal crónica, tener un acceso vascular no disfuncionante y hablar castellano o tener un conocimiento suficiente del idioma para entender los procedimientos del consentimiento informado. Una vez realizada la selección de pacientes, como bien he dicho anteriormente, el médico nos da el listado de pacientes aptos y tenemos que tenerlo reflejado en esta hojita que tenemos aquí, individual, ¿vale? Por cada uno de los pacientes que tengamos en ese turno, en ese centro, etc. Posteriormente llega la aceptación voluntaria por parte del paciente. Como es voluntario, no es obligatorio, una vez que el paciente, el médico nos ha dado los pacientes que nosotros intentamos que estén en el programa, vamos a hablar con ellos para ver si aceptan o no, ¿vale? En este consentimiento informado, lo que debe quedar reflejado es el nombre, el DNI, la firma y consentimiento del paciente, obviamente, posibilidad de abandonar el programa en cualquier momento, la duración y fecha de inicio del programa, el educador responsable y el número de colegiado, posibles efectos adversos al ejercicio físico, como pueden ser calambres, hipotensiones, agujetas, náuseas, vómitos, pues todo ese tipo de circunstancias que puede dar o efectos que puede dar el ejercicio, ¿no? Y la aceptación para la realización de pruebas de la valoración de la condición física. Que ese es el siguiente punto que vamos a tener en cuenta una vez tenemos incluido al paciente, ¿vale? La evaluación física del paciente. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta la valoración de movilidad. ¿Qué es esto? Pues bien, el profesional, nosotros, en este caso educadores físico-deportivos, tenemos que realizar una pequeña parte de examen de movilización para ese paciente, ¿vale? Porque nos tiene que hacer movimientos de las articulaciones involucradas que van a estar en el programa, como son pelvis, cadera, rodilla y tobillos, para ver si está apto o no está apto para realizar ese tipo de ejercicios, ¿no? Tiene que realizar todos los movimientos de esas articulaciones en todos sus ejes y en todo su rango de movimiento sin que se sufra dolor, obviamente. Diremos que es una valoración positiva si el paciente ha realizado ese tipo de ejercicios sin ninguna dificultad, ¿vale? Y que puede hacerlo en cualquier eje sin sufrir dolor, o valoración negativa si el paciente sufre dolor. Ay, perdón, se ha pasado la hoja. Ahí está. O si el paciente sufre dolor, ausencia de movilidad o padecer alguna lesión osteoarticular o muscular, en el caso del paciente debe estar derivado al profesional especializado que es el fisioterapeuta, perdón, ¿vale? Una vez realizada esta valoración, nosotros llevamos a cabo una serie de cuestionarios. En este caso son 2, de cuestionarios de salud, de calidad, ¿vale? Que son el Frail y el SHARP-F. Para saber qué tipo de test tenemos que hacer con los pacientes, primero le tenemos que pasar estos 2 cuestionarios, ¿vale? Para saber si tiene sarcopenia o no, o fragilidad. El Frail está basado en las recomendaciones del documento consenso sobre prevención de riesgo de caídas y fragilidad en la persona mayor. Está compuesto por 5 ítems, que son fatigabilidad, resistencia, deambulación, comorbilidad y pérdida de peso. Cada respuesta afirmativa es un punto, considerándose fragilidad una puntuación mayor o igual a 3, prefragilidad 1 o 2 puntos y no frágil 0 puntos. En el caso del SHARP-F, este cuestionario incluye 5 ítems también, que son fuerza, asistencia para caminar, levantarse de una silla, subir escaleras y caídas. Se interpretan puntuaciones superiores o iguales a 4 como estado sintomático, sarcopénico, y puntuaciones de 0 a 3 como estado saludable, ¿vale? Una vez hayamos pasado estos cuestionarios, nosotros, la valoración física recomendada que pone ahí abajo, tacharíamos lo que más le hace falta al paciente. En este caso, llega la valoración física de los test físicos. En este caso, todos los pacientes, independientemente de la puntuación obtenida en los cuestionarios anteriores, deberán realizar estas 4 pruebas: dinamometría manual,
el Time Up and Go, el Sit to Stand to Sit y el 6 Minutes Wall Test. Ahora veremos qué son cada uno de ellos, ¿vale? Dinamometría manual. La dinamometría manual es una prueba que mide la fuerza de prensión manual, ¿vale? Para realizar el ejercicio, el paciente debe estar en bipedestación, con el brazo ligeramente separado del cuerpo y a lo largo de este. La prueba se realiza 2 veces con cada brazo, obteniendo la puntuación máxima de cada uno de ellos. El Time Up and Go es una prueba de equilibrio y agilidad, en este caso, agilidad y equilibrio dinámico, ¿vale? El paciente está sentado en una silla, a la voz de ya, se tiene que levantar, recorrer 3 metros, dar una vuelta al cono y volver a sentarse en la silla del punto de partida. Nosotros el paciente realizará esta prueba 2 veces y se apuntará el menor tiempo posible que ha conseguido el paciente. En las siguientes pruebas, el Sit to Stand to Sit, que es una sentadilla, como se suele conocer por todo el mundo, simplemente utilizando una silla, ¿vale? Los brazos se ponen en cruz para evitar que que el paciente se apoye en sus miembros inferiores o en el apoyabrazos para intentar subir solo de piernas, ¿vale? Entonces, una vez que el paciente está colocado, como vemos en la figura, le decimos a la voz de ya que realice 10 sentadillas y nosotros anotaremos el tiempo que ha realizado en realizar esas 10 repeticiones. Perdón. El 6 Minute Wall Test es la última prueba que deberían hacer todos y es una prueba de ejercicio cardiovascular. Con esto es una prueba de resistencia en el que, bueno, ahí ponen 30 metros, pero en realidad nos tenemos que basar a las dimensiones que tengamos en las instalaciones, obviamente. No todos los centros tenemos unas dimensiones muy amplias, entonces tenemos que cerciorarnos un poco a la distancia que tenemos. El paciente simplemente se coloca en la posición de partida, que es un cono, y durante 6 minutos tiene que estar rodeando un cono hacia otro y luego se medirá la distancia que ha recorrido en 6 minutos. Digo, en 6 minutos, perdón. Una vez terminado con esto, tenemos la batería SPPB, ¿vale? Esta batería la realizan todos los pacientes candidatos a participar en el programa con una edad de 75 años o más, ¿vale? O a aquellos pacientes que con independencia de la edad tengan una puntuación superior o igual a 1 en la escala Frail que anteriormente os he comentado o una puntuación superior o igual a 4 en el SARC-F que también os he comentado anteriormente. Esta batería consta de 5 test físicos, 3 de equilibrio, 1 de velocidad de la marcha y otro de sentadillas de 5 repeticiones. Os voy a explicar cada uno de ellos, ¿vale? En cuanto a los test de equilibrio, tenemos 3 posiciones de los pies. Como vemos en las sombras, la de arriba del todo es la de pies juntos, la siguiente semi-tándem y la última tándem. Tienen que aguantar 10 segundos en cada una de las posiciones. Si vemos que el paciente pierde el equilibrio en la primera posición, las 2 siguientes no se realizan, ¿vale? Es lógico y normal que si el paciente en pie juntos no es capaz de mantenerse en equilibrio, las otras 2, por regla general, no lo suelen hacer, ¿vale? La siguiente prueba es la velocidad de la marcha, de 4 metros, ¿vale? Se colocan a una distancia de 4 metros 2 conos y el paciente tiene que empezar casi 1 metro o 1,5 metros antes de la línea y terminar 1 metro o 1,5 metros posterior a la línea. Es una prueba que se realiza con el paciente en movimiento y con ligera aceleración y velocidad. No puede empezar desde parado, ¿vale? Y la última, que es el STS5, tiene la misma dinámica que el STS10, pero en 5 repeticiones, ¿vale? Entonces, todos los pacientes que tengan que hacer el STS10, cuando lleven 5 repeticiones, le pararemos el tiempo o miraremos el tiempo y le diremos el tiempo que ha tardado en hacer 5. No le vamos a hacer 10, parar el tiempo y luego otros 5, ¿vale? Cada uno de los bloques de los que tenemos aquí, de esta batería, tiene una puntuación de 0 a 4, tanto los test de equilibrio, velocidad de la marcha, como el STS5, oscilando en total entre 0 y 12, como vemos ahí, donde una puntuación por debajo de 10 puntos refleja fragilidad, riesgo de caídas y riesgo de discapacidad, ¿vale?
¿Cómo planificamos nosotros estos test físicos durante el programa o cuándo lo tenemos que hacer? Pues bien, los test de condición física deben distribuirse a lo largo de la semana previa a la realización del programa. Y de forma general, cada uno de los pacientes, o la mayoría de ellos, suelen venir a los centros y unidades de diálisis en ambulancias, por lo que no disponemos de mucho tiempo para realizar este tipo de pruebas. Entonces, en los 3 días que ellos vienen a diálisis, en la primera sesión hacemos SPPB y el Time Up and Go, en la segunda el STS10 y dinamometría, y en la tercera el de cardiovascular. ¿Por qué este orden? Pues bien, es un simple hecho de que los pacientes en el fin de semana pues obtienen más líquidos, más peso, y si al día siguiente que tienen que venir a diálisis como primer día le ponemos a hacer el 6 Minute Walk Test, que es el de ejercicio cardiovascular, muchos de ellos ya vienen con mareos, no vienen con predisposición, etcétera, etcétera. Pues este es el motivo por el que también lo hacemos por este orden. Los cuestionarios se pueden pasar perfectamente durante la sesión de hemodiálisis y no habría ningún problema. Bien, una vez realizadas todas las pruebas de condición física en esa semana previa y tras analizar todos los datos de cada uno de los pacientes, establecemos niveles de condición física. Como vemos aquí, tenemos 2 niveles. Un nivel 1 de paciente autónomo no frágil y un nivel 2 de paciente frágil. Paciente autónomo no frágil, aquellas pruebas que nos han dado o que en base a los resultados obtenidos en esta batería de SPPB y el Time Up and Go, estableceremos estos 2 niveles. Pacientes que han obtenido una puntuación igual o superior a 10 puntos en el SPPB se considera un paciente autónomo no frágil, y en el Time Up and Go un tiempo inferior a 20 segundos también. En el caso de un paciente frágil, pues es totalmente lo contrario. Un SPPB inferior a 10 puntos y un TUG superior o igual a 20 segundos. Una vez divididos en el nivel de condición física al que pertenecen, se establecerán adaptaciones según cada patología o ausencia de estas, obviamente. Ya sabemos que las pautas son totalmente individualizables y personalizadas para cada uno de todos nuestros pacientes que nos ha dado el médico. Incluso para ese día, ¿vale? Puede ser que sea o el día que nos ha hecho las pruebas esté bastante bien, y al día siguiente, cuando vayamos a empezar el programa, pues ese paciente justamente ese día no está del todo bien. Pues bueno, hay que individualizar la carga, el volumen, la intensidad, lo que sea para ese día, no solo para ese paciente, ¿vale? ¿Qué consideraciones debemos tener en cuenta para prescribir el ejercicio? Pues bien, estos son, como bien he comentado con anterioridad, la prescripción del ejercicio debe ser individualizable, y ahí tenemos nosotros toda la responsabilidad de garantizar que el ejercicio es el óptimo posible para cada uno de los pacientes. Por ello, nos ponemos muchas veces en reunión con el nefrólogo y con el psicólogo para ver estrategias o limitaciones para la ejecución del programa, ¿no? ¿Qué debemos tener en cuenta? Pues bien, la ausencia de comorbilidades relevantes, controlar la frecuencia cardíaca máxima mediante la fórmula de Carbone, que es 220 menos la edad, por el porcentaje de intensidad a la que debe trabajar un paciente en hemodiálisis, que no debe superar siempre el 70% de intensidad, ¿vale? Entrenamiento de fuerza. Evitar la maniobra de Valsalva. La maniobra de Valsalva es cualquier intento de exhalar aire con la glotis cerrada o nariz o boca cerradas. Si intentamos exhalar el aire de esta manera, nos va a subir la presión torácica de tal forma que la circulación venosa se colapsa, por decirlo de alguna forma, ¿vale? El paciente con tendencia a tener hipotensiones son los primeros en entrenar, o deberían entrenar lo antes posible, siempre respetando esos 20-25 minutos en lo que tarda en iniciar el tratamiento, o bien cuando el enfermero responsable de ese paciente nos diga que puede o no puede, porque ya está estable el tratamiento o porque puede iniciar perfectamente el inicio del programa sin ningún inconveniente. En cuanto a los diabéticos, medir la glucemia pre-ejercicio, ¿vale? Siendo óptimo 90 y 150 miligramos por decilitro, y ante molestias, lesión o enfermedad osteoarticular o muscular, será el médico responsable quien fije el momento de reiniciar la actividad. En el caso de necesitar un programa de rehabilitación, el educador físico no se pondrá
con ellos, sino será su rehabilitador el que lo realice, y una vez terminado ese proceso, nosotros, como educadores físicos deportivos, podremos iniciar de forma progresiva, el programa de ejercicio físico. En cuanto al programa de ejercicio físico en hemodiálisis, nosotros, para llevar a cabo este tipo de programas y en las mejores condiciones de seguridad para el tratamiento de hemodiálisis, nosotros trabajamos los ejercicios del miembro inferior, es decir, las piernas, ¿vale? Y todas las articulaciones que involucren al miembro inferior. En este caso, las limitaciones o dificultades que presentan algunos pacientes con el acceso vascular, ya sea fístula, arteriovenosa o catéter, ¿vale? Realizamos ejercicios de fuerza y ejercicio cardiovascular, ¿vale? Entre 2 y 3 días a la semana, siendo lo óptimo, ¿vale? Cuanto más días mejor, obviamente, pero lo normal no es entrenar un día a la semana, porque las mejoras no van a ser muy buenas. Lo normal sería entre 2 y 3 días a la semana. Y aquí tenemos fotos del material que nosotros utilizamos a la hora de realizar el ejercicio. Tenemos minivan cerradas que nos permiten hacer ejercicios de fuerza perfectamente, pelotas de goma espuma, aros de pilates, lastres para los tobillos y las pedalinas famosas que tanto gustan a los pacientes para hacer el ejercicio cardiovascular. Bien, aquí os voy a mostrar ahora mismo unos ejercicios tipo para fuerza muscular, en el cual dividimos 4 bloques y que resulta muy beneficioso tener en cuenta, porque es verdad que nosotros lo teníamos solo con texto, pero Carmen, mi compañera, y yo lo decidimos hacer para el protocolo famoso que tenemos que llevar a las unidades de diálisis cuando no hay educador físico, pues que se vea más ilustrativo con fotos, ¿no? Entonces, tenemos 4 bloques de ejercicios, ¿vale? Flexores de cadera y rodilla, extensores de cadera y rodilla, abducción y aductores de cadera, y flexores, extensores e inversión y versión de tobillo. Os voy a mostrar las ilustraciones, como bien he dicho, de cada uno de ellos. Nosotros esta ficha la tenemos dividida en tres niveles, por decirlo de alguna forma, que son las columnas que veis de A, B y C. El nivel A es de iniciación. O sea, cuando empezamos el programa, obviamente no podemos empezar por el C porque los pacientes no están por la labor, a lo mejor, de hacer un ejercicio con un lastre de 2 kilos en cada tobillo, ni mucho menos. Entonces, como todo, hay que empezar poco a poco y empezamos por iniciación. Pasado el mes y medio, vamos al intermedio y así hasta llegar al avanzado, ¿vale? Para muchos de ellos, el avanzado sigue siendo inicial, pero bueno, por las limitaciones que tenemos, pues no podemos hacer mucha otra cosa. Aquí, como bien os digo, tenéis flexores de cadera y rodilla. En esta otra tenéis extensores de cadera y rodilla. Las voy a pasar un poco más rápido, por si tampoco me voy a poner a explicar cada uno de los ejercicios, pero si os interesa, en el protocolo de guía de orientación que os he enseñado al principio, ahí podéis tener todo bien explicado. Bloque 3 de abductores y aductores de cadera y de tobillo, ya sea con goma, con pelota, etc. Y por último, el ejercicio cardiovascular, donde nosotros establecemos con la pedalina, en función del paciente, pues todo lo referido a este tipo de ejercicio. En cuanto a los mesociclos, me resulta muy importante que se tengan en cuenta, porque toda la planificación referida al paciente viene dada por esto. Y esto para mí es lo más importante, ¿no? Entonces, el educador físico deportivo establece las cargas de trabajo, siguiendo los principios del entrenamiento en mesociclos de trabajo en función de cada uno de ellos. ¿Qué es esto de los mesociclos? Pues bien, los mesociclos de entrenamiento son bloques de microciclos. Y diréis, ¿y esto de los microciclos? Entre mesociclo, microciclo y tal, al final hay un jaleo tremendo, ¿no? Pues bien, aquí veis semana 1, semana 2, semana 3, semana 4, que es lo que corresponde más o menos en general a un mes. Mesociclo 1 es el mes completo. Microciclo 1 es semana 1, microciclo 1, semana 2, microciclo 2, semana 3, microciclo 3 y semana 4, microciclo 4. Un mesociclo suele estar compuesto entre 2 o 5 semanas. Como bien sabéis, todo tiene que estar individualizado para cada uno de los pacientes y adaptado a cada uno de todos los pacientes, con el objetivo de acercar la carga externa a la carga interna del paciente, ¿vale?
Para entender esto de los mesociclos y hacer referencia a la leyenda que tenemos ahí abajo, ¿vale? De la tabla, os voy a explicar en qué nos basamos nosotros y por qué lo hacemos así, que es lo que más me interesa, ¿vale? Para poder individualizar la carga de cada uno de nuestros pacientes, ya que obviamente, como bien he dicho, cada uno es un mundo, entre pacientes jóvenes, pacientes mayores, cada uno tiene una capacidad funcional, tenemos que tener en cuenta dos variables de entrenamiento principalmente, que son volumen e intensidad, ¿vale? ¿Qué es esto de volumen e intensidad? Pues bueno, para que exista una relación óptima entre el volumen y la intensidad, debe existir un principio de interdependencia entre ambas variables. ¿Qué significa esto? Pues bien, dice este principio que a medida que aumentemos el volumen, la intensidad deberemos reducirla y viceversa, ¿vale? ¿Qué es el volumen? ¿Qué entendemos nosotros por volumen? Pues volumen hace referencia a la cantidad de entrenamiento que se realiza. Es decir, hace referencia al número de repeticiones, al número de series de ejercicios, número de ejercicios de cada bloque, número de grupos musculares, números de entrenamientos diarios, semanales, mensuales, todo referido a lo que es la cantidad. ¿Y qué es la intensidad? Pues la intensidad hace referencia a la calidad del entrenamiento, obviamente, ¿vale? Relacionada con la modificación de pesos, intervalos de descanso, velocidad de ejecución, etcétera, ¿vale? Ahora, ¿cómo llevamos nosotros esto al enfermo renal crónico durante su tratamiento de hemodiálisis? Pues bien, si nuestro objetivo es mantener un buen rendimiento y progresar, debemos tener en cuenta que cada uno de los pacientes, por sus bajos niveles de condición física o simplemente el hecho de estar en diálisis, la mayoría de ellos presentan bajos niveles de condición física, además de un deterioro muscular bastante alto por la diálisis y en muchos casos por el sedentarismo que llevan los pacientes. Eso es, vamos, tremendamente, porque cuando les pasas cuestionarios, cuando hablas con ellos, yo no hago nada, no realizo actividad y la verdad que llevan una vida muy, muy, muy sedentaria. No todos, pero es verdad que los más mayores es lógico y normal que al fin y al cabo no puedan ni moverse casi. Entonces, el criterio que nosotros seguimos para esto es, en tanto ejercicios de fuerza muscular como ejercicio aeróbico, al presentar bajos niveles de fuerza, lo más importante es que al principio ganen masa muscular. ¿Cómo aumentamos esta masa muscular? Realizando más volumen de entrenamiento, es decir, más número de ejercicios, más números de grupos musculares que intervengan en ese ejercicio, etc. Entonces, al principio, que es un proceso entre 4 o 6 semanas, lo que debemos hacer es aumentar ese volumen, ¿vale? Una vez el paciente ya consigue algo de masa muscular, no lo sabemos al 100% porque no tenemos la bioimpedancia para saber un poco cómo está a nivel muscular, pero sí podemos hacer que las 4 o 6 semanas posteriores hacer a la inversa. Es decir, podemos o seguir aumentando el volumen o reducir un poco el volumen y aumentar la intensidad. La intensidad, como ya he dicho anteriormente, se refiere a la modificación de pesos. Es decir, si estaba con 1 kilo, pues a lo mejor ahora le puedo aumentar a 1,5 kilos, 2 kilos, ¿vale? Si estaba en 60 segundos de descanso, le puedo reducir a medio minuto, etc. Eso es jugar un poquito con volumen e intensidad. Al principio, es verdad que tenemos más en cuenta el volumen que la intensidad, porque es importante que aumenten esos niveles de masa muscular y luego aumentar esos niveles de fuerza a nivel de intensidad, ¿vale? Y todo de forma progresiva. Solo son los atletas de élite y profesionales de alto rendimiento los que aumentan volumen e intensidad paralelamente y de forma progresiva. Pero ya digo, élite, profesional, como jugadores de fútbol, etcétera, etcétera, ¿vale? Hay muchas formas de explicar esto de los mesociclos y los microciclos, pero una cosa debemos tener en cuenta, y es la frase que pongo aquí en esta diapositiva, y es que debemos escuchar a nuestro cuerpo y planificar una progresión coherente y eficaz que nos permita progresar sin provocar un agotamiento extremo. Esto es importante porque algunos pecan de no entrenar nunca a una intensidad
o a un entrenamiento intenso, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pero muchos otros intentan entrenar siempre con altas cargas, alto volumen, alta intensidad y se provocan lesiones y estancamientos. Y eso, al fin y al cabo, es lo que no queremos, ¿no? ¿Cómo vemos nosotros si la intensidad para el paciente es adecuada o no es adecuada? Porque, como bien digo, como al ser individualizada cada uno de los pacientes, nos puede decir que el entrenamiento le ha parecido muy fácil, le ha parecido muy difícil o no quiero hacerlo, ¿no? Pues bien, tenemos la escala de Borg. La escala de Borg es una escala de esfuerzo percibido por el paciente. Nosotros, al final del entrenamiento de ese día, se la pasamos al paciente para que él nos señale alguno de estos colores con respecto a la intensidad y el volumen que hemos hecho nosotros como educadores físicos y si nos hemos adaptado correctamente. Como bien he dicho anteriormente, los pacientes nos tienen que decir como máximo el color verde oscuro. Si vemos que ya nos dice el amarillo, nos hemos pasado en cuanto a volumen e intensidad del entrenamiento, ¿vale? Porque es muy difícil de mantener la intensidad del ejercicio, apenas puede respirar y solo puede decir unas pocas palabras. En los 2 años que llevo yo aquí, ningún paciente, o a lo mejor uno, me ha dicho que está en amarillo, ¿vale? O sea que la intensidad de todos los pacientes, bien se está en el azul o bien se está en el verde, pero siempre intentamos adaptar un poquito para que ellos también se queden con más ganas, no el primer día darle una paliza y al día siguiente que no quiera realizar la actividad física más en su vida, ¿no? Entonces, bueno, también nos permite saber si el entrenamiento en cuanto a volumen e intensidad se ha ajustado a la capacidad de cada uno de los pacientes. Según la evidencia científica, ¿qué efectos tiene el ejercicio físico en hemodiálisis? Pues bien, son muchos a nivel médico, a nivel psicológico y a nivel funcional. Yo me voy a dedicar a lo mío, obviamente, a mi ámbito, que es los efectos en la capacidad física y capacidad funcional. En cuanto a estos efectos, podemos ver que han tenido efectos muy beneficiosos y positivos en cuanto a las pruebas de sentadilla de 10 repeticiones, puesto que se aumenta la masa y la fuerza del cuádriceps, ¿vale? Y la prueba de 6 minute walk test, que es la prueba de ejercicio cardiovascular, porque también nos ha permitido que la pedalina, en cuanto a volumen e intensidad, pues planificar de forma progresiva para que estos pacientes, al fin y al cabo, aumenten. Y otro efecto positivo también es la presión arterial en reposo, ¿vale? Siempre intentamos que se establezcan estos parámetros de presión arteriales y que se estabilicen y que no haya muchos picos y muchos saltos entre ellos. Pues también en cuanto al ejercicio aeróbico y fuerza muscular se ven estos beneficios, ¿vale? Los resultados que obtenemos, a día de hoy solo hemos podido sacar los test físicos de los lauros porque a día de hoy, hasta el 30 de junio, no terminamos lo que es el programa de deporte en sala. Entonces nos quedan 3 centros todavía por valorar a los pacientes de demás. Pero efectivamente podemos ver que los resultados de los lauros, en cuanto a las pruebas de STS10 y 6 minute walk test, el 55% de los pacientes ha aumentado su distancia recorrida y ha disminuido su tiempo en realizar las 10 repeticiones. Casos excepcionales, pues bueno, la dinamometría en cuanto a derecha e izquierda, pues también ha aumentado, pero bueno, nosotros como no trabajamos a nivel particular en sala esto del miembro superior, tampoco podemos hacer mucho hincapié en ello porque tampoco sabemos la vida que lleva fuera, ¿no? Lo que he puesto ahí en el texto, de aproximadamente el 95% de todos los pacientes que han realizado la prueba de valoración pre y post han mejorado en al menos una prueba. Es decir, no hay paciente, en este caso solo de los centros de los lauros, porque es verdad que nos quedan los demás, no hay paciente que haciendo ejercicio físico no haya mejorado en nada. Eso es imposible. Imposible a tal manera que aquí, en las conclusiones, podemos ver que el 30% de los pacientes han mejorado tanto en fuerza como en cardiovascular. Solamente estoy hablando de los centros de los lauros, ¿vale? Porque es verdad que nos quedan todos los demás. El 80% ha mejorado o en uno o en otro, o en fuerza o en cardiovascular, dependiendo del paciente. Pues es verdad que hay pacientes más jóvenes que físicamente están muy bien, pero necesitan mejorar la fuerza muscular. O al contrario, hay pacientes más mayores que necesitan mejorar ambas cosas o incluso solamente una de ellas. En cuanto al 80% de mejora,
el 60% ha mejorado en fuerza muscular y el 55% en cardiovascular. Con esto quiero decir, como aspectos claves y ya para terminar un poco la presentación, la importancia del trabajo de nuestro ámbito de ciencia de la actividad física y el deporte en el entorno clínico sanitario. Yo sé que la pandemia ha hecho mucho daño a nivel psicológico y funcional para la población en general, ya no solo hablo de pacientes enfermos y etcétera, etcétera, pero es verdad que estos pacientes lo han notado mucho más, los pacientes de otro tipo de enfermedades también lo han notado, y yo creo que nuestra posición, nuestra postura y nuestra figura en el ámbito clínico sanitario cada vez se tiene que hacer más visible y que podamos ayudar a cada uno de los pacientes de la mejor manera posible, y eso es lo que quiero decir más o menos con respecto a nuestro trabajo, que hay muchos que no lo valoran, pero es excepcional y al final, aunque se ve que muchos de ellos no tienen mejoras a nivel fisiológico, seguro que alguna tiene, ¿no? Entonces, ya para terminar, también os tengo que decir que los pacientes que han mostrado mayor interés al programa son aquellos que han mejorado sus niveles de condición física y capacidad funcional. Es verdad que a lo mejor puede haber pacientes en sala que hacen ejercicio físico y por el mero hecho de no poner ni ganas, pues obviamente no van a mejorar su condición física inicial, ¿no? Pero los pacientes que están involucrados en el tema y que día a día quieren mejorar, oye, quiero hacer más pedalina, quiero hacer más fuerza, esos realmente son los que finalmente se han notado sus mejorías, sobre todo en los Lauros, que es el centro que lleva mi compañera Carmen, que ya ha hecho los test físicos de ahí, y por sus comentarios, los pacientes son los que son, los que más lo necesitan son los que más lo necesitan, pero también es verdad que mejoran los que más interés tienen a la hora de hacerlo. Y nada, simplemente daros las gracias por haberme escuchado. Espero que esta sesión clínica más dedicada al ámbito profesional del educador físico deportivo os haya servido, y si tenéis alguna duda, pues estoy dispuesto a responderos sin ningún compromiso. Muchas gracias. Muchas gracias.